Nuevamente la bienvenida a GBS Noticias. Esperamos no se desconecten y nos acompañen en los próximos minutos para conocer las últimas noticias del Evangelio. Empezamos con noticias de Tailandia. Durante 3 días, la misión Buenas Nuevas Tailandia brindó una capacitación muy interesante de Mind para Colombia. Se vieron temas muy importantes como el bullying, la depresión, las adicciones, entre otros. Sin duda un excelente tiempo para los asistentes. Comenzando el pasado 7 de febrero del presente año, la Iglesia Misión Buenas Nuevas de Tailandia nos brindó la capacitación de Academias Mind, dentro de las cuales se incluyeron los siguientes temas: depresión, bullying, familia, estudios, películas y adicciones. Dentro de 3 días, los hermanos de Colombia pudieron participar de la capacitación, con el objetivo de aprender a compartir y disfrutar de estos temas con grupos sociales que lo requieren, tales como personas que hayan sufrido por el conflicto armado, personas en rehabilitación y otros. El primer día, el lunes, a las 8:45 de la mañana se dio inicio con la Academia de Adicciones, en donde la maestra dio un breve significado del concepto y un programa a desarrollar con los grupos de trabajo. Este programa consta de recreación, conferencia, solución y testimonios, teniendo en cuenta que todo va dirigido hacia el mismo objetivo, el cual es llevarlos a entender que lo opuesto a la adicción es la conexión. La segunda academia expuesta fue la llamada Mente en Películas, en donde los objetivos principales son entender el punto de las películas y reflejar nuestra mente. Para ello se lleva a cabo un programa que consta de juegos, información de la película y por qué la elección de esa película, película corta de 15 minutos, tiempo de compartir la película y su aprendizaje y propuesta de otros programas para adicionar. Algunas de las películas más usadas para esta academia son A. Beautiful Mind, Avatar, Titanic, Kung Fu Panda, The Impossible y Zootopia. Esta academia permite que las personas, dependiendo de la película, puedan tener un aprendizaje específico que luego los lleve a un cambio de mentalidad y al Evangelio. Este primer día finalizó a las 12 del mediodía, con un feliz y emotivo término, incluyendo fotografía y saludo a las maestras de Tailandia. El segundo día dio inicio a las 7:45 de la mañana, con las academias de relaciones y bullying, en donde los participantes pudieron compartir su corazón y sus dudas acerca de los respectivos temas, pues contaban con muchas experiencias, con dificultades en el hogar y en lugares de estudio, sobre todo en la época de infancia. El tercer y último día, el 10 de febrero, los asistentes pudieron participar de las academias de depresión y estudio o aprendizaje, en donde brindaron diferentes herramientas para superar dificultades y cambiar la mentalidad. Cada momento de esta capacitación fue de mucho agradecimiento hacia los maestros de Tailandia, pues ellos dedicaron largas horas de la noche a la enseñanza de las mismas. Además, dispusieron su corazón y se presentaron como apoyo para cualquier cosa que requiera un nuevo maestro de Mind en Colombia. Y el pasado 4 de febrero en la sede de Engativá de la Misión Buenas Nuevas se realizó una increíble inauguración para las academias de la Universidad Silver. Más de 25 personas se reunieron para conocer e inscribirse a su academia de preferencia. Veamos cómo la Universidad Silver sigue avanzando cada día más, obteniendo así nuevos aprendizajes. El pasado 4 de febrero del presente año, en la Iglesia Misión Buenas Nuevas, en la sede de Engativá, se realizó la gran inauguración de las academias de la Universidad Silver, en donde cerca de 25 asistentes pudieron participar de las actividades programadas. El evento dio inicio a las 2:15 p.m. con un interesante baile de palmas para estirar el cuerpo y disponer el corazón a la conferencia. Cerca de las 2:25 p.m., los participantes pudieron escuchar detenidamente acerca del aislamiento y cómo su causa fundamental es un corazón débil. Una de las conclusiones más aceptadas por el público fue que el aislamiento es una clara señal y una advertencia para abrir el corazón, permitiendo así que varios asistentes disfrutaran de la conferencia. A las 2:45 p.m. los participantes se dividieron en 2 grupos para realizar algunos juegos de My Recreation, en donde pudieron jugar el canal del corazón y hoyo en uno, aprendiendo así la importancia de dejar fluir el corazón con otros y de la necesidad de que éste esté más abajo que los otros. Al finalizar, cada maestro expuso la academia que dirigía y divididos en 3 grupos, los asistentes pudieron rotar a través de estas con postres, metodología del evangelio, floristería, bordado líquido y danzas. A partir de la introducción de cada una de ellas, los participantes pudieron inscribirse para la academia de su elección, dando como resultado 9 inscritos en metodología del evangelio y otros 9 en las otras 4 academias, y solo
por una módica suma de 5.000 pesos mensuales, en donde cada academia tiene una duración de solo 3 meses. Este gran evento permitió que personas como la señora Daisy Sánchez, vecina de la iglesia, pudieran conocer acerca de la Universidad Silver y disfrutar su divertida inauguración. En la sede de IYF Cali, a finales de enero, jóvenes iniciaron con unos talleres que prepararon denominados Korean Holidays. Para este espacio, los participantes aprendieron a hacer unos platillos típicos de Corea del Sur, como el kimchi. También escucharon la conferencia del mundo del corazón y disfrutaron agradables melodías. Veamos cómo cada actividad que prepara IYF brinda tanta felicidad a las personas. El pasado sábado 29 de enero se dio inicio a una serie de talleres denominados Korean Holidays. En la sede de IYF Cali, cada sesión estaba llena de cultura. En esta ocasión la temática fue la gastronomía coreana. Sobre las 10 de la mañana se dio ingreso a los participantes, dando apertura al evento con una breve introducción de lo que es IYF y cómo a través de sus programas estaba formando a los jóvenes a nivel mundial. Seguido a esto, el voluntario David Zúñiga interpretó hermosas canciones que prepararon el corazón de los participantes para la charla del mundo del corazón, a cargo de la directora de IYF Cali, Denis Romero, con el tema El poder de las palabras, enfatizando en que una mentalidad sana la posee aquella persona que analiza y piensa profundamente antes de hablar. Para continuar, los participantes realizaron el ejercicio denominado 333, que consiste en expresar a sus compañeros frases sencillas como gracias por tu compañía, perdón por no escucharte y necesito de tu apoyo. Los voluntarios de IYF realizaron una breve explicación de algunos platos coreanos como lo son el kimchi, el kimbap. Los participantes prepararon y degustaron deliciosos platillos gracias al apoyo y patrocinio de Korean Fusion. Al finalizar el taller, los jóvenes estaban muy agradecidos y felices por vivir esta hermosa experiencia, en la que no solo encontraron una deliciosa comida y una nueva cultura, sino que encontraron nuevos amigos y un precioso mensaje que quedó en sus corazones. Damos gracias a Dios por este tiempo. Ahora saquen su lápiz y papel y estén atentos a escuchar la palabra por parte del pastor Oxopark. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hemos leído hasta aquí. Un predicador del Evangelio tiene varios asuntos que tratar. Hoy yo compartía en la clase del Evangelio del seminario. Y no sé otras personas qué opinen, pero cuando una pareja se casa, yo considero que es muy bueno que tengan 5 hijos. Algunos pensarán, ¡ay, pastor! Yo ya tengo 3, ¿tengo que tener 2 más? Entonces, cuando uno cría a sus hijos, se vuelve muy feliz. Cuando el doctor Benjamin Spock murió, dicen que él comentó que estaba arrepentido de haber escrito su libro. Cuando los primeros cristianos arribaron a Estados Unidos, enseñaron y educaron con mucha disciplina a sus hijos. A pesar de que sus hijos lloraban, les daban pecho solamente a una hora determinada. El pediatra Benjamin Spock publicó un libro llamado Baby in Shock, y este libro tuvo un éxito rotundo. Vendió decenas de millones de ejemplares y hasta el presidente estaba incluido en esa cifra. Y él dijo que cuando los bebés lloran porque quieren pecho, es porque necesitan el pecho, y es necesario que ellos puedan morder el pezón de la mamá. En aquella época los estadounidenses tenían la mentalidad de los primeros cristianos, y educaron a sus hijos con disciplina. Por eso, por más que el bebé llorase, no le daban pecho a cada momento.
Sin embargo, el doctor Benjamin Spock, siendo un pediatra, sabía que muchas madres no habían recibido esta educación, y después de leer su libro comenzaron a educar y criar a sus hijos, supliendo todos sus deseos, sin autocontrol. Y por ello, en Estados Unidos empezaron a surgir muchos drogadictos, muchas personas enfermas de SIDA, y esto causó un gran problema en la sociedad. Muchas personas leyendo el libro del Dr. Benjamin Spock se levantaron en contra del libro diciendo que hay que enseñar el autocontrol a los hijos. Yo tuve una hija y un hijo y por ser un ministro de la vida espiritual, cuando mis hijos cumplieron 6 y 7 años, yo les empecé a enseñar la capacidad del autocontrol. Anteriormente yo siempre les compraba dulces y helados, pero a partir de los 7 años de edad, a propósito, ya no les compraba nada. Papá, no. Papá, te dije que no. Mi nieta recibió un premio por parte del presidente Trump y un periodista la entrevistó. ¿Cómo fue posible que el presidente le otorgara un premio? Es que mi papá hace todo lo que mi abuelo le diga y mi hermano recibió un premio, pero yo no. Entonces mi papá me dijo, si tú estudias, poco a poco un día también recibirás un premio. Yo solo acepté esas palabras, comencé a estudiar y finalmente el presidente me otorgó el premio. Cuando mis hijos eran pequeños, a mi hija Jung-Soo y a mi hijo Jungkook, yo les enseñé la capacidad del autocontrol. En aquel entonces padecíamos muchas necesidades, pero aún así yo hacía que ellos no comieran un solo plato al día. Y de esta manera los eduqué en la capacidad del autocontrol. ¿Por qué la mayoría de las personas sufren? Porque no pueden suplir sus deseos. Y eso es lo que les causa gran sufrimiento y dolor en su vida, cuando no pueden realizar lo que ellos quieren. La verdad es que cuando uno estudia política, desea convertirse en un ministro, o en un presidente o un gran empresario. Cuando un matrimonio planea tener hijos, y supongamos que cada 2 o 3 años tiene un hijo, entonces, pasando unos 10 años, ya tiene 5 hijos. Pero, ¿cuál es la ventaja de tener varios hijos? Que la educación que reciben los hijos entre ellos es mucho mejor que la que reciben de los padres. En mi casa está mi nieto mayor, Soo-Oki, y cuando su hermanito no le hace caso, él le hace una llave de lucha libre y el hermanito le dice, está bien, te voy a obedecer, te voy a obedecer. Y es muy divertido ver cómo entre ellos se educan. Cuando los niños tienen como 4, 5 o 6 años, todos los problemas que surgen en las relaciones interpersonales se resuelven entre ellos. Y esto forja en ellos una buena relación social y una buena relación humana. Cuando uno cría a los hijos, hasta los mejores empresarios exitosos o ejecutivos también, cuando ya tienen una edad avanzada, su mayor problema de la vida son los hijos, porque hay discusiones entre ellos. Surgen problemas a la hora de repartir la herencia. La verdad es que para las personas que tienen mucho dinero es un poco más difícil educar a sus hijos y enseñarles la capacidad del autocontrol. Sin embargo, cuando un padre logra enseñarle a su hijo la capacidad del autocontrol, es mucho mejor lo que los hijos aprenden entre ellos que la educación que reciben de los padres. Hay una gran diferencia cuando un hijo es único y cuando tiene un hermano o una hermana, porque se desarrolla y se amplía en ellos la capacidad de la comprensión hacia el prójimo, la relación interpersonal y se desarrolla también la relación social. Yo pienso que es una vida que se puede vivir muy feliz y llena de bendición. En nuestra iglesia la mayoría de los hermanos tienen un promedio de 3 hijos. Hay una gran diferencia entre tener un hijo y tener más de uno,
Y es muy bueno tener 10 hijos también. Pero eso ya es muy exagerado. Sin embargo, tener muchos hijos tiene beneficios, porque el gobierno les ayuda en gran manera y cuando tienen 5 hijos, automáticamente les dan un apartamento. Anteriormente escaseaban la comida y la ropa. Cuando éramos pequeños, los hermanos menores regañaban al hermano mayor. «Hermano, no te deslices por la baranda de la escalera». ¿Por qué? Porque ese pantalón él lo iba a heredar. Por eso él trataba de cuidar el pantalón de su hermano y llorando le reclamaba: «¡No te tires al piso!». En aquel entonces, cuando escaseaban el alimento y la ropa, las familias tenían 3, 5 y hasta 10 hijos, y las personas pensaban que era más cómodo tener un solo hijo, pero no es así en absoluto. Tener un solo hijo es darle sufrimiento hasta la muerte por no poder enseñarles el autocontrol. Entonces, entre los hermanos, el hermano mayor le enseñaba el autocontrol al menor. De esta manera, entre ellos aprendían. Yo también a mis hijos les enseñé el autocontrol. «Papá, dame un dulce». Esta vez no. «Papá, un dulce». «No». De esta manera, ellos se corrigen y fácilmente pueden aprender el autocontrol. Cuando yo tengo la capacidad del autocontrol, rápidamente puedo controlar lo que deseo. Por eso es imprescindible que al momento de servir a Dios, cuando se levantan muchos deseos de nuestra carne y esos deseos impiden que podamos orar y que podamos ayunar, tengamos el autocontrol. El autocontrol es muy beneficioso para nuestra vida espiritual, también para poder trabajar con otras personas y para forjar en nosotros las relaciones humanas y sociales, y de esta manera nuestra vida se torna muy sencilla y cómoda. En el pasaje bíblico que leímos, podemos ver que el sumo sacerdote Elí tuvo 2 hijos, Ofni y Fines, y educó mal a sus hijos. Por ser hijos de un sumo sacerdote, ellos recibían un trato especial, pero no aprendieron el autocontrol. Vivían siguiendo su ambición y finalmente murieron. ¿Y qué fue lo que hizo el sumo sacerdote Elí cuando los filisteos les arrebataron el arca del pacto? ¿Qué fue lo que hizo? Ellos pensaron: ¿por qué perdimos en esta guerra? Ah, porque nos arrebataron el arca del pacto. Y fueron a buscar el arca del pacto, y aunque regresaron el arca del pacto, los 2 sacerdotes, Ofni y Fines, no confiaron en Dios. Su corazón estaba lleno de ambición y les arrebataron el arca del pacto. ¿Y cuál fue la mayor causa de tristeza? Que les arrebataron el arca del pacto. Y después regresó a sus manos. Sin embargo, no había otras personas establecidas por el sumo sacerdote Limas, sino Ofni y Fines. Y no había nadie más que pudiese recibir el arca del pacto. Por eso los hombres de Bet-Seme se asomaron para ver qué había dentro del arca del pacto y murieron 50.070 hombres. Eso fue algo trágico. ¿Por qué? Porque no capacitaron a los líderes. En nuestra misión yo me siento muy agradecido, porque claro, no todos están bien. Muchos de ellos se alejaron de la iglesia y se corrompieron. Pero por la gracia de Dios, constantemente se están levantando buenos líderes en nuestra misión, y eso me hace sentir muy agradecido. Constantemente se levantan los presidentes de las áreas y preciosos líderes, y por tener estos siervos tan preciosos que están dirigiendo la iglesia, esto me hace sentir muy agradecido. Y a medida que la iglesia crece en número, hay muchos asuntos que hay que decidir. Entonces juntos, sentándonos en la mesa redonda, podemos debatir, conversamos y compartimos nuestras opiniones. Y a pesar de tener muchas faltas, de esta manera los hermanos van creciendo dentro de la iglesia. En las empresas grandes podemos ver que los empresarios trabajan bien. Sin embargo, no saben educar a sus hijos. Después de que el padre muere, sus hijos comienzan a pelear entre ellos por la herencia. Entonces los padres no solamente les deben dar o dejar la herencia, sino enseñarles el autocontrol y la capacidad de pensar en el prójimo. Las personas necesitan del apoyo de otras personas. Por eso tienen que tener una buena relación interpersonal, tienen que saber dirigir a otras personas, escuchar sus opiniones y aceptar esas opiniones también.
Cuando aprendemos bien el autocontrol, ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder? Que podemos agradar a Dios. Cuando no aprendemos bien el autocontrol, en vez de servir a Dios, servimos a nuestra propia ambición de la carne y fácilmente nos podemos corromper, especialmente cuando se trata del dinero, del título o de mis propios deseos. Queremos tener mucho dinero, queremos tener un buen título, pero cuando aprendemos el autocontrol, podemos humillarnos a nosotros mismos y levantar al Señor, y solo de esta manera la iglesia puede ser muy bendita. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiere decir que él no educó bien a sus hijos. Por eso sus hijos vivían con libertinaje. Tristemente, por no haber podido educar a los obreros, después de que Elí murió, el arca del pacto regresó, pero no hubo nadie que pudiese recibir el arca del pacto, y eso fue un incidente muy trágico en Israel. Más adelante podemos ver cómo Samuel fue educado muy preciosamente y se convirtió en un gran siervo de Dios. Pero si los hijos de Elí hubiesen aprendido bien la capacidad del autocontrol, entonces habrían podido servir a Jehová Dios preciosamente y se habrían podido haber hecho cargo del arca del pacto. Después de que regresó el arca del pacto, imagínense cuánto asombro y agradecimiento habrían sentido. Las iglesias de la actualidad también son así. Muchas iglesias tienen pastores muy avanzados y populares, pero finalmente esas iglesias se dividen, se esparcen y se fracturan. ¿Qué es lo más imprescindible en nuestra iglesia? Educar y capacitar a los ministros y educar a los evangelistas. Y entre los evangelistas hay muy buenos evangelistas. También hay otros que su corazón se enaltece y se corrompe. Sin embargo, Dios educa maravillosamente a estos preciosos siervos que dirigen nuestra iglesia, y eso me hace sentir muy agradecido. Yo no sé cuándo voy a morir, aunque muera mañana o muera en 10 años, pero me siento muy agradecido y feliz al pensar que yo puedo morir con una sonrisa. Cuando los padres tienen a sus hijos, yo considero que tener 5 hijos es muy bueno. Quizás si tienen un hijo cada 2 años, en 10 años ya tienen 5 hijos. Y es mucho más fácil criar 5 hijos que uno solo, porque los hijos entre sí aprenden el autocontrol. Pero si crían y educan a uno solo, hasta su muerte van a tener gran dolor y tristeza por no haberle podido enseñar el autocontrol. Alrededor de mí yo veo muchas parejas que sufren de esta manera y siento gran dolor en mi corazón. Por el sumo sacerdote Elí no haber criado y enseñado la capacidad del autocontrol a sus hijos, no había quien pudiera hacerse cargo del arca del pacto cuando regresó a ellos. Tristemente los hombres de Bet-Seme se asomaron al arca del pacto y ese día murieron 50.070 hombres. De verdad, hermanos, en especial dentro de nuestra iglesia, es muy bueno tener 3 hijos, también 5 hijos, aunque hoy en día por la sobrepoblación es un impedimento. Sin embargo, entre ellos se educan y crecen sanamente. Desde que los hijos tienen 6 o 7 años, es muy bueno enseñarles poco a poco la capacidad del autocontrol. Aunque lo quiere hacer, es muy fácil simplemente rechazarlo. Y cuando el hijo sufre y lucha porque no puede hacer lo que él quiere, ni puede conciliar el sueño y llora, entonces esa situación es muy grave. Hay que enseñarles el autocontrol, que quebranten su deseo. De esta manera pueden aceptar la palabra de Dios también. El enfermo por 38 años estaba completamente fracasado y quebrantado, y él sabía que no podía caminar. Por eso pudo aceptar la palabra de Jesús de que caminara. Los niños también,
Desechando su pensamiento, aunque no cuadre con su razón y lógica, pueden seguir la palabra de Jesús. Tener 5 hijos es lo ideal, o 10, hasta 100 hijos sería muy bueno. Y esa familia durante muchos años podría ser muy bendita. Lo creo con certeza. Tampoco estoy diciendo que tengan hijos cuando ustedes ya sean muy mayores, sino que cuando sean jóvenes pueden tener 3, 4 o hasta 5 hijos y enseñarles poco a poco el autocontrol. Y de esta manera los niños desde muy pequeños aprenden con facilidad a quebrantar sus deseos. No tengo dinero para comprar el pasaje en avión. Entonces puedo viajar en tren. Y de esta manera rápidamente elimina la idea de viajar en avión. Pero si por no poder viajar en avión sufre, llora y patalea, entonces es muy grave. Aprendiendo bien el autocontrol, los hijos pueden tener disciplina. Como dijo el doctor Benjamin Spock, muchas mujeres americanas, leyendo su libro, educaron a sus hijos, complaciendo sus deseos. Muchas personas se levantaron diciendo que el libro del doctor Benjamin Spock arruinó a Estados Unidos, porque se levantaron muchos jóvenes corruptos. Los cristianos primitivos educaban a sus hijos con disciplina. Los hacían sentir alegres, contentos, llenos de amor, pero no los complacían en todos sus caprichos y deseos, sino que en un cierto horario, cuando era verdaderamente necesario, les daban pecho. De verdad, no sigamos el método del doctor Benjamin Spock, sino que vamos a enseñarles un poco del autocontrol a nuestros hijos. Aunque tengan 5, aunque tengan 10 hijos, serán muy felices. Cuando ya tienen 5 hijos, es muy bueno tanto para el hijo mayor como para el menor. Aprenden también las relaciones interpersonales, la relación social, y lo que los papás no pueden hacer, el hermano o la hermana mayor lo hacen. Yo espero que la mayoría de ustedes puedan tener mínimo de 3 a 5 hijos. Enséñenles la capacidad del autocontrol. Algunas veces, aunque los hijos quieran algo, no lo puedes tener. De esta manera, ellos aprenden a cortar y quebrantar sus deseos. Y así estoy seguro que podrán vivir una vida más bendita. Gracias. Muchas gracias, Pastor, por el mensaje de esta noche y enseñarnos a través de la palabra la importancia de aprender el autocontrol y así brindar la mejor educación a nuestros hijos. Luego de este maravilloso tiempo, los invitamos a ver los avances de las próximas actividades. Lunes 21 de febrero, segundo taller de voluntariado a las 7 de la noche. Campamento de inglés online del 22 al 25 de febrero. CLF en Valledupar del 24 al 26 de febrero. Formación para educadores online los días 21 y 22 de febrero a las 7 de la noche. Estamos muy agradecidos por compartir con todos ustedes cada 8 días la obra de Dios. Hemos llegado al final de esta transmisión, nos despedimos y que pasen una feliz noche.